Ya. Buenas noches, doctor. Compañeros todos, vamos a hablar mi grupo sobre úlceras genitales y descarga uretral. Las compañeras son Acosta Salinas Isabel, Camanillas Murrugarra Ariana, Chipana Canales Betty, la que habla Matos Maita Daniel. Las úlceras genitales y la descarga uretral son infecciones de transmisión sexual dadas por contagio de no uso de barreras, ¿no? Epidemiológicamente, las más resaltantes son la sífilis, herpes genital y clamidia. En la sífilis, en el 2023, se ha visto más del 30% de los casos de ITS en el Perú, ¿no? En los departamentos más a resaltar fueron Loreto, Lambayeque, La Libertad, Lima y Junín, ¿no? También se ve un contagio congénito, dado de madre a hijo, ¿no? Que también ha habido en ascendencia por déficit de diagnóstico. Herpes genital se ve un 40% en varones, mayormente homosexuales, y la clamidia en el 2022 se estimó que el 1 de cada 10 jóvenes sexualmente activos en Lima podrían haber tenido clamidia sin saberlo. ¿Qué son úlceras genitales? Es una lesión secundaria, vista como una herida abierta, que se da como una erosión en la piel o mucosas en la región genital. Se caracteriza por dolor, secreción, sangrado y disuria. También se ve como un síndrome, la úlcera genital, que es un conjunto de síntomas sistémicos o síntomas locales. En síntomas sistémicos vemos fiebre, cefalea, malestar general y mialgias. Síntomas locales vemos dolor, picazón, disuria, secreción vaginal, uretral, linfodenopatía inguinal dolorosa, ¿no? También se ve dos presentaciones como una lesión ampollosa ulcerativa o como pápulas o granos o vesículas ampollosas que se extienden rápidamente por el área genital. Duran de 15 a 20 días hasta que forman costras y se cicatrizan. Una de las patologías a resaltar son la sífilis, que es dado por una bacteria Treponema pallidum, que es una espiroqueta gran negativo, y se van a encontrar en la clínica en diferentes estadios. Por eso es importante reconocerlas, porque van a haber dos estadios, que es la temprana y la tardía. La temprana va a ser menor a 1 año y la tardía más de 1 año, ¿no? En la temprana se va a subdividir en primaria, secundaria y latente temprana. En la primaria vamos a ver una sola laceración que va a ser vista como una laceración que no duele, no pica, ¿no? Y también como le llaman también chancro, ¿no? Se ve en mujeres con una espeloscopía, ya que suele estar ubicada mayormente en el canal vaginal y no se ve por fuera, ¿no? Una lesión secundaria que se va a ver en 6 semanas a 6 meses. Estas van a ser lesiones en las mucosas o erupciones, tanto en palmas como en los pies, también conocidas como clavos sifilíticos, que son como máculas eritematosas. En la latente temprana y la latente tardía, en ambas se reconoce porque no hay una sintomatología, ¿no? En estos pacientes, pero sin embargo son serológicos positivos, ¿no? Pero sin manifestaciones clínicas. En la terciaria es una afectación más sistémica que puede dar en el cerebro, también conocida como neurosífilis, corazón, huesos, ¿no? Como una osteotis gomosas, o en la piel también como lesiones gomosas o nodulares. Sus diagnósticos se dividen en dos, como treponémicos y no treponémicos. En los treponémicos van a ser más específicos, y los no treponémicos van a ser menos específicos. En los treponémicos se ve el test rápido para sífilis, también vamos a encontrar el FTA-ABS, el ISA y el TPH, ¿no? Que son, para sus diagnósticos son los más específicos. No treponémicos, el BDRL, el RPR, que son los menos específicos, pero se utilizan más que nada para control. El tratamiento de esta patología van a ser las penicilinas G-benzatínica, y en tanto en estadios primarios como en secundarios lo que va a variar son la dosificación. En el primario van a ser una dosis única y en el secundario van a ser con ¿cómo se llama? Semanalmente durante 3 semanas. Y en la neurosífilis van a ser penicilinas cristalinas, ¿no? Siguiente, mi compañera Ariana. Bueno, continuando con la exposición en cuanto a la etiología del herpes simple, es importante destacar que ambos tipos pueden causar herpes genital. Se dice que históricamente el virus herpes tipo 2 era el principal responsable. Sin embargo, en estudios epidemiológicos muestran que el herpes simple tipo 1 es la causa más frecuente de
infección genital, especialmente en mujeres. En cuanto a la transmisión, va a ocurrir por contacto directo con las lesiones o secreciones de una persona infectada. Y algo importante a destacar acá es que la transmisión puede ocurrir durante periodos de diseminación viral asintomática, es decir, que cuando la persona no tiene ninguna lesión visible, pero el virus está presente en la piel o secreciones. Bueno, en cuanto a los síntomas, estos van a variar dependiendo si es que el paciente ya tuvo su primer brote o una recurrencia. Si es que ya tuvo su primer brote, viene a ser más severo y va a presentar síntomas locales intensos, como viene a ser el dolor o picazón, también las ampollas que se rompen formando úlceras y la disuria. Aparte de ello, también los síntomas similares a la gripe, que son la fiebre, el dolor de cabeza y dolor muscular. En cuanto a las recurrencias, estos síntomas vienen a ser más leves. Dice que muchos pacientes presentan hormigueos, también ardor y úlceras dolorosas, lo cual esto puede anunciar una reinfección del virus. Sin embargo, generalmente estos no presentan síntomas sistémicos. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, no solo se va a basar en la clínica, sino también en la confirmación del laboratorio. Se dice que el gold estándar es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, ya que es la más sensible y va a permitir diferenciar si es que se trata de un virus herpes tipo 1 o un virus herpes tipo 2. Por otro lado, también la muestra se va a tomar como un hisopado en el borde de la úlcera, que es donde hay mayor cantidad del virus. Y ya, en cuanto al tratamiento, no va a ser el mismo para pacientes que hayan tenido su primer brote y en pacientes que hayan tenido brotes repetitivos. En el caso de que un paciente ya haya tenido su primer brote, el tratamiento es mucho más largo y la opción más común es tomar el aciclovir de 400 miligramos 3 veces al día entre 5 y 10 días. Ahora en las personas que ya han tenido brotes antes, hay dos estrategias. La primera, que es el tratamiento episódico, que es cuando el paciente solo lo toma cuando siente que le va a venir un brote, que es para que pueda cortar este brote, ¿no? Y la segunda estrategia, que es la terapia supresiva, que es cuando el paciente presenta brotes muy frecuentes y llega a afectar a su calidad de vida. En lugar de tratar cada brote, toman una dosis baja de medicamentos todos los días para llegar a prevenirlas. Siguiente. En el caso de Haemophilus ducreyi, o también conocida como chancro blando, es un bacilo gram negativo facultativamente anaerobio. En cuanto a la clínica, tiene una incubación de 3 a 7 días y va a aparecer una pápula en el sitio de inoculación que pronto se va a ulcerar. Y bueno, acá la úlcera es dolorosa y blanda con una base purulenta y bordes socavados y al contacto sangra. En cuanto al diagnóstico, se dice que en el pasado se usaba la tinción Gram, pero actualmente se usa el aislamiento de Haemophilus ducreyi a partir de la úlcera y también se usa la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Bueno, los hisopados para el cultivo se debe obtener de la base de la úlcera o del borde socavado y se debe sembrar en medios especiales como el agar Mueller-Hinton. Y bueno, en cuanto al tratamiento, se dice que las úlceras del chancro blando deben mantenerse limpias y secas con un lavado regular con agua y jabón. Y bueno, entre otras terapéuticas, se puede usar el ciprofloxacino, ceftriaxona y acitromicina. Siguiente. Buenas noches, continuando con la exposición, vamos a hablar de descarga uretral. Bueno, la descarga uretral va a ser la secreción o fluido de la uretra que se va a dar por una infección de la uretra o una uretritis. Esta puede ser tanto gonocócica, no gonocócica o mixta. Las principales infecciones que nosotros hemos considerado que van a causar esta secreción uretral es la clamidia y la gonorrea. Y vamos a empezar con la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual y su huésped principal es el ser humano. Es la segunda infección de transmisión sexual. La etiología de esta enfermedad es la Neisseria gonorrea, que es una bacteria gram negativa. En cuanto a su epidemiología, mayormente se va a dar en las mujeres y
se va a dar entre los 15 a 49 años. ¿Por qué este número, esta edad? Porque en el año 2012 se encontraron 78 millones de casos de gonorrea a nivel mundial y la mayoría de estos casos eran entre 15 y 49 años. En cuanto a su patogenia, esta bacteria, una vez que tiene contacto con la mucosa, se va a adherir a las células no ciliadas gracias a la pilina tipo 4. Entonces, estas van a competir con las bacterias que ya hay en esta microbiota habitual y van a tratar de robar sus nutrientes. Entonces, se va a ocasionar una colonización e invasión que va a generar un proceso inflamatorio local. Este proceso va a generar también que haya una liberación mayormente de neutrófilos, y produciéndose de esta manera el exudado purulento característico de esta secreción uretral, y la cual va a facilitar de esta manera la transmisión. En cuanto a su transmisión, va a ser tanto por sexo vaginal, va a ser por medio oral, anal, y también puede ser por medio vertical. Siguiente, por favor. En cuanto a sus síntomas, tenemos que se va a dar un proceso de incubación de 2 a 5 días. En cuanto al varón, vamos a encontrar una secreción uretral y disuria. Esta puede ser espesa, blanquecina, amarillenta. En pocos casos se va a dar que sea transparente, ¿no? Las complicaciones pueden ser epididimorquitis, estenosis uretral o hasta la infertilidad. En cuanto a las mujeres, mayormente ellas son asintomáticas, pero si presentan síntomas, va a encontrarse flujo vaginal, dispareunia, sangrado postcoital. En cuanto a sus complicaciones que pueden tener, son infecciones de las glándulas paruretrales y de Bartolino y salpingitis. También puede tener infertilidad. En cuanto a su diagnóstico, para nosotros realizar una toma de muestra, primero tenemos que tomar en cuenta los signos y síntomas, también la presencia de secreción uretral, personas con diagnóstico recientes de otras ITS y contacto sexual con personas que quizás tengan gonorrea o tengan también otras ITS. Entonces, lo primero es el examen físico. Vamos a tener aquí, para poder nosotros tener el diagnóstico definitivo, acá en un frotis uretral, que es una tinción GRAN, en la cual nosotros vamos a poder visualizar GRAN negativos, intra y extraleucocitarios. Se puede realizar también un cultivo con un medio de Taylor-Martin, donde las cepas van a ser características de color gris, y nuestro bol estándar es las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que va a ser más sensible, no invasiva, y una vez que esta amplificación se pueda visualizar, va a poder permitirse la identificación. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el Perú cuenta con una norma técnica muy desactualizada, que es la de 2009, en la cual consideran como tratamiento el ciprofloxacino y la citromicina, pero actualmente las guías europeas del 2020 y las guías de Estados Unidos, ellos ya no consideran el ciprofloxacino. ¿Por qué? Porque este fármaco ha demostrado alta resistencia. Entonces, ellos ahora están considerando la ceftriaxona en Europa, 1 gramo intramuscular más acitromicina 2 gramos, y en Estados Unidos ceftriaxona 500 miligramos más acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única. Entonces, aquí en el Perú se está recomendando y ya se está usando la ceftriaxona 500 miligramos intramuscular más acitromicina 1 gramo vía oral como dosis única. En realidad, para la gonorrea solo es ceftriaxona, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tratar la gonorrea como un tratamiento empírico, porque a veces no podemos diagnosticar de frente si es gonorrea o es quizás clamidia. Entonces, se le va a dar ceftriaxona y acitromicina. Pero si el paciente tiene más de 150 kilogramos, ya no va a ser 500 miligramos, sino va a ser 1 gramo. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadrito donde vemos que se hizo un estudio en el 2017, que el ciprofloxacino contó con una resistencia del 82.3%, o sea, es demasiada la resistencia. Esto se hizo en 2 establecimientos de 7 regiones del Perú: Lima, Callao, Ancash, Ayacucho, Madre de Dios, Loreto y Ucayali. En cuanto a la prevención, tenemos, lo principal, pues, ¿no? La educación sexual, el uso de preservativo, evitar factores de riesgo como tener varias parejas sexuales, programas de tratamiento eficaces. Siguiente, por favor.
Buenas noches, continuando con el último microorganismo, la Chlamydia trachomatis, considerada un cocobacilo gram negativo, tiene una presentación pleomórfica, se encuentra en forma de cocos, en forma de bacilos. Esta clamidia es pequeña y no tiene péptido glucano, por ello es que la tinción gram no procede en este caso. Tendríamos que usar tinciones como Yemsa o Maquiavelo. También otra característica que presenta es que son estrictamente intracelulares, o sea, necesitan a la célula para poder realizar su replicación y consumir su energía. También son inmóviles. El cultivo, como manifestamos, es extremadamente difícil, necesitamos medios celulares por no considerarse imposible a veces. Respecto al ciclo de vida, las bacterias no presentan ciclo de vida. Esto es más parecido a lo que ocurre en los parásitos, pero es bastante particular este microorganismo. En todo caso, hay que recordar que se presentan dos formas, dentro de la célula y fuera de la célula. Fuera de la célula tenemos el cuerpo elemental, que es la forma inactiva, pero es la forma infecciosa. También tenemos el cuerpo reticulado, que es la que se presenta dentro de la célula. Es donde se realiza la replicación. Podemos observar las imágenes, ahí la tinción con Yemsa y Maquiavelo, y podemos observar que está dentro de la célula, ¿no?, con tinción azul, y lo que está fuera de la célula también con una coloración azul. Respecto al cuadro clínico que se presenta, tanto en hombres como en mujeres se presenta el serotipo de la D a la K. En el caso del varón se presenta uretritis no gonocócica y en el caso de las mujeres se presenta la cervicitis no gonocócica. Como observamos, el porcentaje es mayoritariamente asintomático, pero cuando hay presentación de estas, tenemos que en ambos casos, en ambos sexos, se presenta la disuria, un dolor, un ardor. También tenemos secreción uretral. En este caso, en el caso del varón, se presenta una secreción acuosa, que es clara, y en el caso de la mujer, una secreción vaginal, que es también algo acuosa y, digamos, escasa, ¿no? También tenemos irritación uretral. Como podemos observar la imagen, vemos que está edematizado y por ello cualquier, digamos, acto como una relación sexual produce un sangrado, o si no, entre menstruaciones también se puede presentar un sangrado, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que están embarazadas o que van a dar a luz y pues están con la clamidia? En este caso, al momento de pasar por el canal del parto, el nacimiento, se produce un contagio, ¿no? Y termina adquiriendo la conjuntivitis neonatal. Se presenta de 15 a 14 días luego del nacimiento, un exudado mucopurulento. En un porcentaje reducido se presenta una neumonía intersticial que es consecutivo, pero es un porcentaje reducido. Siguiente. Sobre el diagnóstico de laboratorio, tenemos que la prueba de oro son los NATs, que significan amplificación de ácidos nucleicos, pero como observamos que tiene alta sensibilidad y especificidad y rapidez, pero no en todos los sitios donde nosotros vamos a estar podemos contar con esa tecnología. También contamos con otros elementos como son el cultivo. En este caso, en el cultivo, a pesar que es un poco insensible, pero las muestras deben ser extraídas del endocervix y de la uretra con un hisopo o cepillo endocervical, pero también pueden ser extraídas de la conjuntiva, de la nasofaringe, del recto, el aspirado de trompas de falopio y el epidídimo, ¿no? Recordar que estas muestras deben contener células infectadas por raspado de las mucosas. No podemos realizar con la secreción purulenta, ¿no? El examen citológico directo se realiza con tinción Jensen y también por inmunofluorescencia directa. Otra característica es que los cultivos de los embriones pueden realizarse en McCoy y ELA durante 3 días a 77 grados centígrados. La siguiente. Siguiente. Ya, el tratamiento. Respecto a las infecciones urogenitales y rectales no complicadas, tenemos que como primera línea podemos utilizar la doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día durante 7 días. Ahora, si no es posible esto, una segunda línea vendría a ser la citromicina, ¿no? Una sola dosis. La tercera línea tenemos que podemos presentar eritromicina, levofloxacino o ofloxacino. En el caso de las embarazadas, la primera línea a presentarse es la citromicina. Como segunda opción tenemos la amoxicilina y, o también la eritromicina, ¿no? Y una tercera línea, finalmente, al último, es la doxiciclina. Siguiente. Ya,
Para finalizar la conclusión, tenemos que el tema de la úlcera genital es una manifestación de ITS, donde se destacan que la sífilis primaria y el chancro indoloro. Y respecto a la descarga uretral, puede ser gonocócica o no gonocócica. En este caso tenemos la clamidia trachomatis y también la Neisseria gonorrea. Siguiente. Ya, en cuanto a las recomendaciones, las infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten principalmente por contacto sexual, pero algunas de ellas pueden transmitirse tanto por sangre, en el embarazo, durante el parto, o uso de objetos contaminados. Y su manejo temprano es crucial para prevenir complicaciones y la transmisión a otras personas. Siguiente. Bueno, estas son las bibliografías. Muchas gracias. Ya terminamos. Pareja. Hola, el siguiente grupo, por favor, que comience. Buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad pélvica inflamatoria y sobre bubón inguinal. Siguiente, por favor. La enfermedad pélvica inflamatoria es una infección que va a afectar a los órganos reproductivos internos de la mujer, como el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Su importancia va a radicar en que no solo es una infección común, sino que está relacionada principalmente con enfermedades de transmisión sexual como clamidia y gonorrea. Lo grave es que puede dejar complicaciones a largo plazo como infertilidad, embarazo ectópico o dolor pélvico crónico. Es por esto que se considera un problema de salud pública. Pero también es importante aclarar que la EPI puede ocurrir sin tener una ETS, ya que las bacterias de la vagina, las que normalmente viven ahí, pueden trasladarse hasta tus órganos sexuales internos y causar una infección pélvica. La EPI va a aparecer cuando las bacterias de transmisión sexual ascienden desde la vagina y el cuello uterino hacia los órganos internos, provocando lo que es inflamación y pus, sobre todo en las trompas de falopio. Se trata de una infección polimicrobiana, aunque los microorganismos más frecuentes son la gonorrea y la clamidia, que se encuentran en más de la mitad de estos casos. En los últimos años también se ha identificado el Mycoplasma genitalium, que está presente en un 15 a 20% en mujeres jóvenes con EPI. Además, pueden intervenir aerobios y anaerobios que suelen aparecer en fases más avanzadas de la enfermedad. También hay que saber que existen factores de riesgo o condiciones que pueden aumentar las posibilidades de tener una EPI. Uno de los más importantes es el cambio de frecuencia de parejas sexuales y la falta de protección durante el coito. Una edad igual o menor entre los 25 y 30 años que sean sexualmente activos. El uso de anticonceptivos tipo dispositivo intrauterino, que es el DIU, antecedentes con infecciones de transmisión sexual sin haber recibido un tratamiento adecuado, la utilización de tampones vaginales durante la menstruación, los abortos sépticos, los procedimientos como legrados y biopsia, ya que hay manipulación en muchos de los genitales y se usan instrumentos, y un historial de absceso roto, ya que la infección puede expandirse hacia los órganos reproductores. Todas estas condiciones mencionadas pueden aumentar lo que es el riesgo de sufrir una EPI y algunas de ellas son prevenibles. ¿Qué queremos decir? Que puede evitar con un cambio de estilo de vida. Siguiente, por favor. Continuando con su fisiopatología. El inicio, normalmente los órganos genitales internos de la mujer son estériles. La principal defensa contra la flora vaginal es el canal endocervical y el moco cervical, que van a actuar como una barrera protectora. Cuando esta barrera se altera por infecciones de transmisión sexual, cambios hormonales o traumatismos, estas bacterias van a ascender hacia el tracto genital superior, como vemos en la segunda imagen.
Las bacterias ascienden desde la vagina y el cérvix hacia el útero, el endometrio y especialmente hacia las trompas de falopio. A medida que progresan, también pueden afectar a los ovarios, el peritoneo pélvico y en algunos casos incluso estructuras extragenitales como el hígado. En las trompas uterinas se va a desencadenar lo que es una inflamación importante como vasodilatación, destrucción del endosalpinx y formación de un exudado purulento. Esto va a alterar a la mucosa tubárica, lo que puede dejar cicatrices y adherencias que complican la fertilidad en el futuro. Con el avance puede aparecer lo que es la salpingitis, endometritis y abscesos tubováricos e incluso pelviperitonitis, que explican por qué la EPI puede tener complicaciones tan graves. Siguiente, por favor. En la clínica, la enfermedad, el EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria, los síntomas suelen empezar de manera muy inespecífica y muchas veces la vamos a confundir con otras patologías, pero el signo más característico va a ser el dolor pélvico o abdominal bajo, que aparece por la misma inflamación de los órganos internos. Ahora, a este dolor se le van a sumar síntomas como la fiebre, el flujo vaginal anormal y a veces con mal olor y el sangrado intermenstrual o poscoital. Cuando la infección empieza a progresar, aparecen síntomas sistémicos, fiebre alta, escalofríos, náuseas, vómitos y malestar general. En la exploración física es típico encontrar el dolor a la movilización del cuello uterino, lo que significa que al mover el cérvix durante el examen ginecológico, el paciente va a sentir un dolor intenso, y este hallazgo va a ser indicador muy sugestivo de un EPI, y uno de los criterios diagnósticos más relevantes. También se suele encontrar lo que es el dolor anexial, sensibilidad uterina, que refuerza nuestra sospecha clínica. La escala de Monif es para clasificar el EPI según su gravedad, lo cual va a ser fundamental para poder decidir el manejo clínico del paciente, ya que no todas las formas se van a tratar de igual manera. En esta escala nos va a mostrar 3 niveles principales de severidad. EPI leve, que es cuando la infección está limitada y se puede tratar de una manera ambulatoria. En la moderada ya encontramos abscesos o un compromiso peritoneal, lo que obliga a hospitalizar al paciente. En una EPI severa, la infección ya se va a diseminar fuera de la pelvis, pudiendo romper abscesos, y aquí hablamos de un manejo ya quirúrgico. Y finalmente el EPI muy severo, que aparece el shock séptico, lo que constituye una emergencia vital. Siguiente, por favor. El método más preciso y definitivo para confirmar un EPI va a ser la laparoscopía. Pero este proceso es quirúrgico, mínimamente invasivo, nos permite visualizar directamente las trompas de falopio, los ovarios y el útero para ver signos de infección e inflamación. Sin embargo, como bien se indica, en la práctica clínica diaria no lo utilizamos como primera opción porque es un procedimiento costoso e invasivo. Su rol principalmente va a ser para ayudarnos al diagnóstico diferencial. Si es que en las mujeres con vida sexual activa con sospecha de EPI y en caso cuentan con los recursos, también se recomienda realizar frotis con tinción Gram y inmunofluorescencia positiva para clamidia. Por último, la herramienta de imagen más importante y la más utilizada en la sospecha de EPI va a ser la ecografía. Es accesible, no es invasivo y nos permite ver signos indirectos de la infección, como el líquido libre en pelvis, engrosamiento de las trompas o presencia de un absceso. Y también van a ver, se solicitan pruebas de sangre, no son específicas de EPI, pero nos van a indicar que existe un proceso inflamatorio o infeccioso en el cuerpo, que son los leucocitos, PCR o BCG. Siguiente. Buenas noches. Les voy a hablar acerca del tratamiento. En el tratamiento vamos a encontrar el tratamiento ambulatorio, el tratamiento hospitalario y posteriormente el tratamiento quirúrgico. El tratamiento ambulatorio es considerado el tratamiento leve o moderada, ¿no? ¿Cuándo aplicamos o cuándo se debería considerar este tipo de tratamiento? Cuando hay sospechas, sobre todo cuando hay sospechas, ¿no? Por ejemplo, mujer joven con menor de 24 años que va a tener una vida sexual activa, va a tener riesgos de enfermedad de transmisión sexual, va a tener dolor pélvico en la inmovilización cervical y dolor pélvico en el dolor anexial ureterina, como había mencionado mi compañera. ¿Cómo va a ser este tipo de tratamiento? Se va a dar por vía oral, se va a dar por 14 días y vamos a tratar de darlo quinolonas con anaeróbicos, ¿no? Por ejemplo,
Entre las quinolonas vamos a tener lo que son el ofloxacino y el levofloxacino. Y como anaeróbicos, el metronidazol o clamidia, ¿no? Va a ser por ejemplo, ofloxacino más clindamicina o levofloxacino más metronidazol. Se recomienda el ofloxacino, pero no es muy común en el sector salud, en el rubro. Entonces es por eso lo recomendable es ofloxacino, pero muchas veces se opta por levofloxacino con más metronidazol. Algunas guías anteriores nos hablan del moxifloxacino, la cual es una guía, digamos, es desactualizada, pero falta evidencia en cuanto a los resultados. Y en cuanto a la acitromicina, para este tipo de tratamiento, podemos decir que ya existe mucha resistencia. Bueno, esto no se da como tratamiento, como monoterapia. En cuanto al tratamiento hospitalario, también conocido como grave o con falla al tratamiento, va a ser igual, va a ser durante 14 días, ¿no? Y se va a continuar 24 horas, digamos, después de una mejora. Posteriormente a esa mejora se sigue continuando con ese tratamiento, se le da de alta y, digamos, lo faltante va a completar los 14 días, pero de manera tabletas o vía oral. Cuando se da este tipo, como mencionaba, es graves o falla el tratamiento. Esto va a ocurrir, digamos, una recurrencia entre los síntomas dentro de 10 o 14 días. También puede ser por falta de apego al tratamiento, ¿no? O digamos que la paciente continúa sigue con contagio a estos agentes, o el tratamiento es inapropiado y no está dando resultados en esta persona. Tenemos, según la norma técnica 039, que es la norma técnica mexicana, donde nos indica que se va a dar ceftriaxona de 250 intramuscular más doxicilina de 10 miligramos vía oral cada 12 horas. Bueno, esto para ceftriaxona como para las cefalosporinas, doxicilinas para las tetraciclinas. También se le va a dar clindamicina de 250 intramuscular más gentamicina de 100 miligramos cada 12 horas. Digamos, para matar los anaeróbicos, ¿no? Cefotetán o ampicilina con subactán. Bueno, y finalmente el tratamiento quirúrgico. Bueno, cada vez hay menos resultados, digamos, cada vez hay menos de este tipo de tratamientos porque se está dando una adecuada dosis, pero ¿cuándo acudir o cuándo dar, no? Cuando existe una fiebre persistente, esto a pesar, digamos, que el paciente está recibiendo tratamiento intrahospitalario, también cuando hay falla del tratamiento hospitalario, pero tenemos que tener en cuenta entre 48 y 72 horas, ¿no? Para que hagan efecto los antibióticos. Ante una peritonitis con absceso roto o un abdomen agudo. Bueno, ¿en qué consiste este tratamiento quirúrgico, no? Se va a realizar una exploración quirúrgica como una histerectomía total. Bueno, estos, como se va a ver, se van a dar en casos graves. Gracias. Continuando con la posición, le voy a hablar lo que es el bubón inguinal. Como podemos ver, es una inflamación mayormente que se localiza en inglés. Es algo doloroso, a menudo es más intensa, putante en los ganglios linfáticos en inglés. Afecta también el femoral, también es producido por una infección. Transcurso de los tiempos también le puede dar una neoplasia o reacciones en una inflamación regional. Manifestaciones clínicas mayormente es por una masa o con un aglomerado doloroso en el inglés. Puede acompañarse también como fiebre y algunos síntomas sistemáticos. También tenemos lo que es la vía de transmisión.
Dentro de la vía de transmisión tenemos por un contacto sexual sin protección, mayormente que no se protege con un preservativo. También tenemos por un contacto directo que es piel a piel. Y también tenemos lo que es una transmisión fecal, porque se daría por una bacteria, granuloma inguinal, que vive en el aparato digestivo y puede contaminar el ano y el área inguinal, llevando una infección. Y otro sería la transmisión durante un parto, ¿no? Es un riesgo que la madre transmite una infección al bebé durante el parto, lo cual puede referirse a una profilaxis o un antibiótico para recién nacido. Siguiente, por favor. Siguiente. Dentro de ellos tenemos lo que es los signos y síntomas. Dentro de los síntomas tenemos lo que es la masa inguinal unilateral o bilateral. Es algo doloroso, intenso, mayormente que puede supurar. La fiebre también tenemos lo que es el escalofrío, malestar general, si hay una infección sistemática como la peste o la infección piogénica. De entre ellos tenemos lo que es el antecedentes úlceras genitales, mayormente se da sobre la secreción uretral o vaginal a la exposición sexual. Lo que también tenemos lo que es la linfoma granuloma venéreo, es una lesión primaria transitoria, también pequeña. Posteriormente también afecta lo que es la adenopatía inguinal, que también es algo doloroso que puede ver una fístula o formar un conglomerado. Dentro de ellos también tenemos lo que es la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología se inicia por una infección de lo que es la clamidia granulomatosis. Es una bacteria mayormente por la vía de transmisión sexual que penetran dentro de las células epiteliales y que se puede replicar intracelulares donde se produce, ¿no? Mayormente, ¿no? Esta activación puede ser humanitaria, intensa o inflamada. Tiene un aumento de la permeabilidad vascular o un filtro celular que se puede ser por los neutrófilos o por una infección piogénica. Dentro de ellos también tenemos lo que es los linfocitos, los macrófagos e infecciones granulomatosas. Dentro de también se puede formar lo que es el pus y una flutulación y puede haber lo que es una necrosis y una supuración, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Dentro de ellos tenemos lo que es la causa, ¿no? De ahí tenemos lo que es la linfogranuloma venérea, que es la clamidia, el charcos, la TBC, lo que es la peste borbónica, la Griseria péstica, la treponema pallidum. También tenemos otros síntomas, mayormente lo que es no infecciosa, los linfomas, la metastasis de las cánceres genitales o el cutáneo, que puede producir lo que es una adenopatía inguinal. Y otras enfermedades de granulomatosa como la tuberculosis y por un hallazgo mayormente como el gato, como lo dicen, ¿no? La bartonella, ¿no? Y la firulasis en el área endémica. Siguiente. Bien, buenas noches, yo voy a seguir con la exposición. Bueno, como ya mi compañera ha dicho, las causas, no sé, una de las causas que va a provocar el bubón inguinal, ¿no? Es el linfogranuloma venéreo. Entonces vamos a ver un poco de ello, ¿no? Esta es una infección de transmisión sexual, ¿no? Que va a ser causada mayormente por la bacteria Clamidia trachomatis, ¿no? Mayormente esto se va a transmitir por contacto sexual que van a tener las parejas sin protección, ¿no? Y al no poderse tratar a tiempo también esta enfermedad, van a lo que es inflamar, ¿no? Los ganglios linfáticos. Esto va a provocar también que sea algo doloroso, va a haber hinchazón, ¿no? Dentro de sus causas o los síntomas, ¿no? Lo que va a presentar el paciente con esta enfermedad, primeramente
va a tener una lesión primaria, ¿no? Que se va a caracterizar por una pequeña úlcera o pápulas que al principio van a ser indolores. Después van a llegar a lo que es a los ganglios linfáticos, ¿no? Dentro de unos días o semanas puede pasar eso, ¿no? Lo cual va a aparecer una inflamación. A menudo esta inflamación va a ser dolorosa, ¿no? En la parte inguinal, lo cual también esto se puede hacer, ¿no? Lo que puede ser es un drenaje también para secretar lo que es la secreción, ¿no? De esta inflamación. Con respecto a las mujeres, mayormente la manifestación clínica va a ser como un dolor abdominal bajo, ¿no? Que lo puede confundir con una itis. En el caso de que vea una infección rectal, también se puede dar, ¿no? Con infección rectal y esto va a haber sangrado durante las deposiciones, ¿no? Luego la secreción. Otra causa o otra etiología que puede provocar lo que es el bubón inguinal también es lo que es el chancroid. ¿No? Transmisión sexual que es causado por otra bacteria, ¿no? En este caso es la bacteria Haemophilus ducreyi, ¿no? Esto se va a caracterizar por la aparición de úlceras genitales dolorosas en el borde, ¿no? Del blando. Mayormente puede ver inflamación o puede ver supuración, ¿no? En este caso. La transmisión también es por contacto sexual y los grupos que están más en riesgo, ¿no? Son zonas, mayormente es en zonas tropicales, ¿no? Subtropicales y siendo más frecuencia en varones, ¿no? Y también en países que tienen una baja escaso de higiene, ¿no? En esa parte. Y lo que puede hacer acá en lo que es el tratamiento, ¿no? El tratamiento mayormente se dedica a lo que es dar antibióticos como la eritromicina o ceftriaxona o ciprofloxacina. También se puede acompañar con macrólido, ¿no? Como la citromicina. Lo que se puede hacer acá en la prevención, ¿no? Para prevenir esta enfermedad es pruebas, ¿no? Pruebas de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que son más importantes para también relacionarlo con el VIH. Higiene, mayormente lo principal, ¿no? Mantener una buena higiene genital, ¿no? Y educación sexual también, ¿no? A toda la población, a las personas que... Con respecto al diagnóstico del bubón inguinal, vamos a tener lo que es una buena clínica, ¿no? Y exámenes físicos que debemos hacer para poder identificar factores de riesgo, ¿no? Como contactos sexuales que ya tienen con otra persona, no sin protección, o que hayan tenido también exposición, no sé, con roedores, o que hayan tenido unas heridas, ¿no? Que ellos no saben si han podido contagiar. Lo que es el laboratorial, nucleológico, hay que ver, ¿no? Un PCR, hacer lo que es una aspiración del ganglio, ¿no? Para poder detectar, ¿no? Qué bacterias está afectando. También se le puede hacer un cultivo, ¿no? Y lo que también podemos hacer es una ecografía de partes blandas. Claro, eso sería primordial para poder diferenciar, ¿no? Entre lo que es un sólido o un absceso, ¿no? Puede ser supurativo. Y por último, pues quedaría lo que es una biopsia, ¿no? Ganglionar, si se sospecha de un cáncer o de una TBC. Con respecto al tratamiento,
para el bubón inguinal, se debe manejar siempre, ¿no? Viendo lo que es la bacteria o lo que lo ha llevado o lo que lo ha producido, ¿no? En este caso, si es por por el linfogranuloma venéreo, ¿no? Mayormente la dosis es por doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas, y esto es por 21 días. En el caso del chancroide y de la peste bubónica, también es recomendable esta dosis, ¿no? También se le puede aplicar un macróleo como la citromicina, ¿no? Para poder reforzar. Lo único que sí no estaría recomendado es en la TBC, ¿no? Porque en la TBC se debe seguir el protocolo, lo que se puede dar el tratamiento antituberculoso. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, compañero. Ya. Hola. Se está un poco entrecortando. ¿Vuelve a repetir? ¿Sí? Vuelve a repetir con tranquilidad. Lo último nada más. Sí, doctor, no sé si me señalo. Compañero, repite lo último que dijiste nomás, porque lo demás sí se escuchó. Falta lo último nomás. Aquí, ¿podrías pasar la diapositiva? No. Compañero, ¿puedes pasar? Ya, ahí la acabo de pasar, compañero. Ya. Ok, entonces lo que es en el chancroide, ¿no? Es, ya, como estaba diciendo, la prevención, mayormente es es importante, ¿no? Hacer pruebas para ITS, ¿no? Como, por ejemplo, lo que es el VIH. Y lo primordial es, no, higiene, ¿no? Y la higiene, buena práctica de higiene, tanto genital, ¿no? En toda la población y lo que es educación sexual en el uso del método es fundamental, va a ser fundamental en este caso, ¿no? Siguiente, compañero. ¿Escucha? Sí, puedes continuar. Sí. Hola. Sí. Siguiente, compañero, puedes pasar. Ya. Como estaba hablando sobre el diagnóstico, ya. Lo que es el tratamiento, para lo que es Pon tratamiento. ya, lo que es el diagnóstico. Estamos viendo, estás pasando, regresando. Ya, déjalo ahí, compañero, ya. Ya. Bueno, lo que es el diagnóstico para poder diagnosticar lo que es el bubón inguinal, ¿no? Lo primordial es la historia clínica más el examen físico, ¿no? En este caso nosotros podemos identificar lo que es los factores de riesgo. Acá lo que se quiere, ¿no? Es ver lo que es como el paciente ha tenido contacto sexual con otras personas o algo con personas que han tenido la enfermedad, ¿no? Hay que hacer también lo que es el prueba de laboratorio de microbiología como PCR, ¿no? Y también lo que se puede hacer es un aspirado, ¿no? El ganglio para saber lo que es qué bacteria lo está produciendo. También se le puede hacer lo que es un cultivo, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Si se sospecha si se sospecha de lo que es de la peste bubónica, ¿no?
muy importante, ¿no? Ya que esto puede llevar a una complicación. Por otro lado, también lo podemos hacer lo que es una ecografía de partes blandas, ¿no? Para diferenciar lo que es un sólido o un absceso, ¿no? Que puede ser supurativo. Y por último, lo que podemos hacer es una biopsia, ¿no? Una biopsia ganglionar, si sospechamos de que es un cáncer o mayormente de TBC. Siguiente, por favor. Hola. Siguiente, compañero. Con respecto al tratamiento, el tratamiento se va a basar mayormente a la etiología o la enfermedad que lo está causando, ¿no? Y si es el granuloma venéreo, ¿no? El tratamiento es diclofenac de 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Mayormente es por 21 días. Tanto para chancroide y como peste bubónica, si sospecha de cualquiera de estas tres enfermedades, ¿no? La dosis va a ser igual, va a ser con doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 21 días. Aparte se le puede también aumentar lo que es un macrólido, ¿no? Como la citromicina. En el caso de la tuberculosis, se debe guiar siempre por lo que es un tratamiento anti-tuberculosis, ¿no? Porque mayormente la hidroxilina no está indicado tanto para la TBC, es lo único, ¿no? De resto, todas las enfermedades lo podemos tratar con esto, ¿no? Siguiente, compañero. Ya. Bueno, en conclusión, ¿no? Vamos a concluir, ¿no? Lo que es la enfermedad pélvica infecciosa, ¿no? Vamos a ver que es más frecuente en jóvenes, en mujeres jóvenes, y esto a la larga puede causar una infertilidad, ¿no? Y también un embarazo ectópico. Al inicio, ¿no? Cuando se sospecha de una EPI, al inicio puede pasar desapercibido, ¿no? O puede ser indolor, lo que nos lleva a su diagnóstico y tratamiento tiene que ser temprano para poder evitar complicaciones, ¿no? Como la infertilidad o lo que es el embarazo ectópico. Y con respecto a lo que es al bubón inguinal, mayormente ya es un síndrome, ¿no? Es un síndrome que va a ser asociado principalmente eh, por dos enfermedades, ¿no? Como es el linfogranuloma Brenner, enfermedad. Y si no lo tratamos a tiempo, esto puede causar otras complicaciones, ¿no? Esto obviamente se va a caracterizar, ¿no? Obviamente por un aumento de tamaño del ganglio linfático, ¿no? Y a tiempo, a la larga, se lleva un proceso infeccioso, ¿no? Y ya sabemos que mayormente se genera por una transmisión sexual. El diagnóstico temprano se basa en la clínica y las pruebas moleculares que van a permitir el tratamiento eficaz, ¿no? Y una prevención. Bueno, siguiente, compañero. Bueno, eso sería todo, serían las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Ok, ok. Bastante bien las 12 posiciones. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces, algunos comentarios finales con respecto a los tratamientos. Perdón. Ya, algunos comentarios finales con respecto al tratamiento. En el caso de úlcera genital, ¿no? Entonces, el tratamiento, o sea, tiene que ser abordando
básicamente sífilis, abordando hemófilos, y también básicamente eso, y en el caso de que sean úlceras superficiales y se sospeche de herpes, podría abordarse herpes. Ahora, cuando es sífilis, estamos pensando principalmente en una sífilis primaria. Entonces, el tratamiento es con una sola dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000 más una cefalosporina de tercera generación, cuando el tratamiento empírico. Ahora, lo que se está utilizando actualmente es ceftriaxona. En el pasado se usaba la ciprofloxacina, que era una quinolona para el tratamiento, pero ahora más se están usando ceftriaxona a dosis única. Es en el caso de úlcera genital. ¿Ya? En el caso de bubón inguinal, ¿no? Los bubones inguinales, el abordaje inicial es con macrólidos. ¿Ya? Los macrólidos se dan por 14 a 21 días. Ahora, si el bubón, o sea, uno palpa el bubón y si el bubón uno ve que está a punto de abrirse para el drenaje, entonces podría ser indicativo hacer un aspirado con aguja. ¿Por qué? Porque si se abre, ¿no? Si se abre el bubón, entonces puede dejar una cicatriz, ¿no? Que posteriormente. Entonces, para evitar ello, entonces podíamos intentar hacer un aspirado con una aguja para quitar el líquido el líquido purulento y evitar la tensión. Esa es otra cosa. Y por último, en el caso de las mujeres, el tema de las enfermedades inflamatorias pélvicas es un problema bastante complejo porque usualmente son polimicrobianas y como ven, hay esquemas diferentes, ¿no? Ustedes han puesto un esquema del grupo mexicano, pero en el Perú lo que más utilizamos es una cefalosporina de tercera generación aunada al uso de un de metronidazol y bueno, y también metronidazol, una cefalosporina de tercera, y en algunos casos podría pensarse también en añadir doxiciclina o acitromicina, ¿no? Que sería lo adecuado. Ahora, para la cobertura de gram negativos, sí hay que tener en cuenta utilizar una cefalosporina de tercera, dado que ya han aparecido resistencia. Pese que también en la bibliografía mayormente hablan del uso de quinolonas, ¿no? Entonces, uno podría intentar en una primera etapa utilizar una quinolona tipo ciprofloxacina, pero si no ven una buena respuesta, entonces pasar al uso de una cefalosporina de tercera. De todas maneras, esos esquemas siempre son complejos, siempre son variados y han estado experimentando resistencia en los últimos años. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ok. En aras del tiempo. Sí, Rocío, ¿algo quieres preguntar? Doctor, buenas noches. Una consulta. En caso de que el paciente, en caso de sífilis, sea alérgico a la penicilina, ¿qué le puedo dar, doctor? ¿Qué dice el grupo? Ya, se puede dar también doxiciclina a 100 miligramos por vía oral en caso de que sea, por 14 días, en caso de que sea sífilis temprana y en el caso de que sea sífilis latente o no temprana, en 28 días, ¿no? La doxiciclina lo veo como la primera opción, pero hay otros fármacos también, pero depende, ¿no? Si la paciente está embarazada, no está embarazada, o no, como la tetraciclina, eritromicinas también, o acitromicina también veo que es como una opción. La doxiciclina es 100 miligramos 2 veces al día. No está bien el tiempo, pero 2 veces al día. Okay, y en el caso de las gestantes, ¿no? Y hay alergia a la penicilina, lo que podría utilizarse es una cefalosporina tercera. Isabel, ¿quieres preguntar algo? No, doctor, quería decir lo que usted dijo, que, o sea, la doxiciclina no está recomendada en caso de que la paciente sea gestante, porque es teratogénico, va a afectar directamente
al feto. Esto creo que se va a adherir, va a afectar a nivel de la formación de los huesos, de los dientes del feto. Pues entonces la doxiciclina no se usaría en caso de una pacientita con sífilis, pero que sea gestante. Sí, ninguna tetraciclina puede usarse, ¿no? Ni doxiciclina, ni ninguna otra tetraciclina. Por eso ahí habría que optar por, si no se puede desensibilizar a la paciente, eso también podría hacerse, hacer una desensibilización, pero para hacer ello necesitamos hacerlo con una unidad de cuidados intensivos a la mano, ¿no? O si no, utilizar cefalosporina de tercera generación, que no son los mejores tratamientos, pero hay que optar por ello. Gracias, doctor. Bueno, siendo las 10 de la noche, entonces vamos cortando la presentación.